Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermano, ¿qué quiero dar a entender con todo esto? Hablando sobre la apostasía. En estos últimos tiempos, muchas de las iglesias se han desviado, mis hermanos, de la sana doctrina. En muchas iglesias ya no se hablan temas importantes como del cielo, el infierno, el pecado, arrepentimiento, pero sobre todo sobre la santidad, que es uno de los puntos claves para la salvación, mis hermanos, como lo dice la Biblia. Quiero compartir con ustedes el mensaje que el Señor me entregó en la madrugada del viernes 24 de abril 2020 de este año. Es el siguiente: encontrándome yo, mis hermanos, en oración a partir de las 0 horas, doblé rodillas a mi Señor y comencé a orar y a pedirle al Señor que me diera confirmación acerca de lo que está aconteciendo a nivel mundial en las iglesias, porque si ustedes lo recuerdan, he hecho otros videos acerca de las revelaciones que el Señor me ha entregado y me ha llevado a iglesias, me ha metido a las iglesias y he visto los espectáculos que allí ofrecen. En esta ocasión, estando yo de rodillas y clamando al Señor por misericordia por todas esas iglesias, mis hermanos, tanto iglesias liberales como iglesias que ya se han desviado de la sana doctrina, estaba hincado y clamando por cada uno de los cristianos, por cada uno de los hermanos y que me han pedido también oración. Entonces, dentro de mi oración se abrieron mis ojos espirituales y mis oídos espirituales, mis hermanos. Y entonces el Señor me pone sobre una calle y me dice el Señor en el Espíritu, me llama y me dice: mi siervo, quiero que camines sobre esa brecha, sobre esa vereda. Camina todo derecho y adelante. Me dijo el Señor: vas a encontrar una iglesia donde se está llevando a cabo un servicio. Están rindiéndome culto. Pero en realidad ese servicio, ese culto no es para mí. Observa lo que te voy a mostrar a continuación, me decía el Señor. Entonces yo camino sobre una calle y al llegar adelante encuentro como un localito, como una casita donde estaban haciendo servicio. Me paro en la puerta y miro un púlpito y adelante de ese púlpito había una mesa. Y en la entrada de esa iglesia o de esa misión había una serie de sillas y habían unos hermanos del lado izquierdo. Yo podía contar 5 o 6 personas, la mayoría mujeres. Y del lado derecho habían más personas también, entre hombres y mujeres. También contaba como 6 o 7 personas. Y entonces comienzo a mirar enfrente que se para un hombre que era el pastor de esa iglesia, un hombre joven, delgado, de barba de candado y delgadito él, de pelo quebrado. Y entonces él se presentaba delante de la iglesia y decía estas palabras textualmente: vamos a comenzar el servicio del día de hoy. Tenemos un invitado especial que está requiriendo de su ayuda. Pero entonces cuando este hombre hablaba a la iglesia y decía que iba a comenzar el servicio, yo veía que dentro de su saco que traía él, sacó un cigarrillo y lo comenzó a fumar. Y fumaba enfrente de la iglesia, enfrente de los hermanos, pero nadie decía nada, como que todos estaban de acuerdo, como que ellos ya sabían y los tenía engañado el pastor. El Señor entonces en ese instante me habla y me dice: mis hermanos, me dice, mi siervo, el pastor tiene engañada a esa iglesia.
los tiene con el engaño decir que el cigarro no es malo, que él lo utiliza como de una forma de remedio para sus nervios, así le dice a la iglesia, y que eso no es malo. Y la iglesia por eso es que estaba de acuerdo con él y no le decían nada. Y me dice el Señor, así hay muchos pastores de diferentes iglesias que van, rinden culto, servicio, y saliendo a escondida sacan su cigarro y comienzan a fumar. Es un vicio que muchos de los pastores no pueden dejar, me dice, pero ellos piensan que todo eso pasa por desapercibido de mi vista. No creen que yo los estoy mirando, pero en realidad todo lo veo yo, me dice el Señor. Dice, ahora observa a continuación quién es su invitado de ellos. Y puedo ver que dentro de unas cortinas que estaban ahí colgadas salió un hombre, una persona, y me dice el Señor, ese es el apóstol Zúñiga, así me dijo. Yo no lo conozco realmente, no sé qué predique ese llamado apóstol. El Señor me dice, yo no he llamado apóstoles a ninguno. El único apóstol que hubo fue el apóstol Pablo, me decía el Señor. Yo he llamado a evangelistas, a pastores, pero no he llamado apóstoles, así me ha dicho el Señor. Entonces yo veo que esa persona cuando sale a la plataforma donde estaba el púlpito, él comienza a decirle a la iglesia, pidiéndoles dinero en efectivo, que haga una ofrenda, que porque él estaba en necesidad, que necesitaba el dinero, y se los decía de una forma muy exigente. Entonces el Señor me dice, a ese llamado apóstol le gusta enjuiciar a las mujeres, les gusta enjuiciar a los hombres, pero cuando se trata de que lo enjuicien a él no le gusta. Y el Señor me dice, yo no lo he llamado con ese propósito, a ninguno le he llamado como apóstol, me decía el Señor. Y que él es una persona que se dedicaba nada más a negociar el evangelio. Es lo que me decía el Señor. Yo realmente a esa persona yo no lo conozco, no sé quién sea. Me dicen que es de Honduras, no sé de qué parte, de qué país. Pero en realidad el Señor fue lo que yo me mostró, y esto yo no lo podía callar, esto no lo podía yo silenciar, porque el pueblo de Dios tiene que estar preparado y advertido para que no vaya a ser desviado de la sana doctrina. Entonces cuando esta persona miró que las personas pues nomás no desembolsaban dinero, como que se desesperaba y les exigía de una forma, ¿cómo les puedo explicar? Exigente, casi les gritaba. Pero en sí me decía el Señor, hay muchos mercaderes dentro de las iglesias llamadas cristianas, es lo que me decía el Señor, y muchos pastores que no se pueden quitar el vicio del cigarro, me decía el Señor. Tienes que decirlo, no tienes que callarlo por mucho tiempo, no lo calles, me decía el Señor. Tienes que publicarlo, tienes que advertir a mi pueblo. Y por eso mismo me apuré a hacer este video para informarles a ustedes lo que está sucediendo alrededor del mundo entero, porque esa revelación es como un vivo ejemplo de lo que realmente está sucediendo en el medio cristiano liberal, le vamos así a poner, porque en realidad son liberales que no han conocido verdaderamente a Dios, sino que creen en Dios a su manera, a su modo, y predican un evangelio a medias, un evangelio light. Mis hermanos, en ese tiempo tenemos que vivir el evangelio completo como Dios nos los está pidiendo, una vida plena en santidad por dentro y por fuera. Y si vamos a predicar, tenemos que predicar la sana doctrina, temas importantes tales como se los dije al principio, lo que es el cielo, el infierno, pecado, arrepentimiento, santidad. Todos esos son puntos claves, mis hermanos, para la salvación. Un arrepentimiento genuino y una santidad completa, mis hermanos, no a medias. Aleluya. Que Dios los bendiga. Los saluda su hermano en Cristo, Paco Smith. Toda la gloria, toda la honra se la damos al Señor. Aleluya. Dios te guarde.